Hola, por decir cosas como las que voy a decir en este video, me han insultado incluso tanto como cuando cuento la verdad sobre la homeopatía o cuando digo cosas sobre la dieta alcalina. Me han insultado, hay gente que se dedica a hacer blogs donde pone que Mauricio Schwartz es un imbécil, es un creacionista. Me han puesto de todos los colores del mundo, porque al parecer mi opinión no es muy popular. Sin embargo, la voy a plantear y vamos a ver qué dicen, aparte de los que me insultan, qué dicen las personas que no vienen a insultarme en los comentarios de este video. Para poder desentrañar el tema, lo primero que hay que definir es qué es la filosofía. Filosofía es una palabra de estas palabras abstractas que no tienen una definición objetiva, precisa, concreta. Esto quiere decir que muchas personas definen filosofía de maneras distintas. Es más, estoy casi seguro que la gran mayoría de las personas definen filosofía de manera diferente. De hecho, a mí me han acusado de hablar en contra de la filosofía desde una posición filosófica que por supuesto tengo. Todo el mundo tiene una posición filosófica, pero todo el mundo filosofa. Y allí viene el problema. Hay una definición de filosofía que significa la reflexión acerca de la realidad, la creación o el diseño de preguntas que nos permitan avanzar en el camino del conocimiento, es decir, preguntas que se puedan responder, como una especulación acerca de los fenómenos de la realidad, de los fenómenos de nuestra realidad interna, y una forma de ejercitar el pensamiento, la capacidad crítica, la cognición, etc. Todas esas cosas que hacemos todos los seres humanos se llaman filosofía y es una de las cosas que hacemos precisamente que caracteriza a nuestra especie hasta donde sabemos hoy. Ningún otro ser vivo es capaz de filosofar. Quizás la ciencia, que no la filosofía, nos dé una sorpresa en el futuro, pero de momento somos el animal que filosofa. Filosofía, desde el punto de vista etimológico, significa amor a la sabiduría. Y el nombre se lo pusieron los griegos del siglo VI a.C., cuando empezaron a hacer una serie de cuestionamientos, especulaciones y reflexiones relevantísimas acerca de la realidad que los rodeaba. Son los primeros de los que tenemos registro, probablemente ocurrió antes, probablemente ocurrió en otras culturas, pero son los primeros de los que tenemos registro que observaron la realidad críticamente y reflexionaron sobre ella, con las limitaciones que tenían respecto a su capacidad de adquirir conocimientos, las limitaciones de su observación y las limitaciones de sus propias creencias, porque procedían todos los filósofos griegos de un entorno altamente místico y religioso, con una serie de creencias míticas de lo más diversa, desde la Arcadia hasta la existencia de los dioses y del Olimpo. Pero aún dentro de ese marco se lograron hacer preguntas importantes. Está siempre, una de las que a mí más me ha fascinado toda la vida, es la capacidad de Heráclito de darse cuenta del proceso del cambio. Cuando dice ningún hombre puede bañarse 2 veces en el mismo río, no responde nada, pero nos permite darnos cuenta de que el cambio es un fenómeno constante, es un fenómeno continuo, y que por lo tanto parte de nuestra comprensión de la realidad implica tener que comprender todos los procesos de cambio. Es curioso que mucha gente hoy en día no haya asumido lo que observó Heráclito agudamente y sigue esperando que las cosas se mantengan igual y que los indígenas vivan como en el siglo XVII y que nosotros vivamos como hace 50 años y que las construcciones del pasado no se toquen para construir nada encima y que todo permanezca igual, cuando la observación de Heráclito es precisamente que nada permanece. Había herramientas entre los filósofos empíricas fundamentales y matemáticas fundamentales que permitieran adquirir algunos conocimientos, pero no es fundamentalmente un fenómeno de conocimiento, la filosofía antigua, sino un fenómeno de cuestionamiento, de enfrentamiento a una realidad difícil de conocer. Hasta allí todo muy bien. La filosofía, la búsqueda de la sabiduría, el estudio de las especulaciones, la especulación, la reflexión, etc., siguió adelante durante 2000 años sin avances muy notorios. Es decir, la filosofía no era capaz de producir conocimiento. La mera reflexión
puede llevar a plantearte hipótesis interesantes, pero la única forma de determinar si esas hipótesis son correctas o no es por medio de la contrastación con la realidad, y eso no lo había más que en una mínima medida empírica durante todo este tiempo. Gracias a eso se avanzó, pero sin saber exactamente cómo. Siempre uso el ejemplo de, hombre, se sabía que si le agregas un poco de carbono al hierro se convierte en acero, es más fuerte, se rompe menos, tiene flexibilidad, tiene una serie de características que no tiene el hierro mismo, pero no sabían por qué o cómo ese añadido de carbón provocaba el cambio en el hierro. Y por supuesto no sabían si todo esto dependía de una cuestión sobrenatural y era porque los dioses lo querían, y si se portaban mal con los dioses les iban a dejar de permitir hacer acero uniendo hierro con carbón. Así que los conocimientos empíricos que se fueron creando a lo largo de la historia en los siguientes siglos siguieron teniendo esa deficiencia, el estar enormemente limitados en cuanto a sabes que algo funciona, pero no sabes por qué funciona. Mientras la filosofía intentaba distintas formas de aproximarse al conocimiento. Por ejemplo, la más difundida durante la Edad Media es la escolástica. La escolástica pretende entender el mundo solamente por medio de la razón y haciendo que se enfrenten dos ideas y aquel que suene más razonable es el que tiene la razón. Y las ideas se enfrentaban utilizando la Biblia y las autoridades, es decir, los escritos de los antiguos griegos, porque toda la lucha que había era porque la realidad, que ellos creían que ya estaba explicada, simplemente ellos no lo sabían interpretar correctamente, la verdad se iba a encontrar al conjuntar adecuadamente los escritos de Platón y Sócrates, con lo escrito en la Biblia. Hasta allí, la filosofía había hecho muchos intentos de descubrir cómo funcionaba el universo y había fracasado. Una serie de personas que de alguna forma eran también filósofos y matemáticos, que de hecho se empezaron a llamar filósofos naturales antes de llamarse siquiera científicos, encontraron una forma de tanto buscar, encontraron una forma en la que podían obtener conocimientos certeros, y era contrastando la realidad a través de observaciones metódicas, a través de las matemáticas, a través de la experimentación, a través de la contrastación de la realidad. Y si lo hacían de una determinada manera, otra persona podía repetirlo. Y eso era la verificación independiente de las afirmaciones obtenidas a través del uso de este nuevo método. Este método que hoy llamamos el método o los métodos de la ciencia, porque son varios. Bueno, en ese momento, la filosofía dejó de tener mucho sentido. Me explico. Y aquí es donde vamos a tener problemas. Lo que se considera el estudio de la filosofía, que es el estudio de la historia de las ideas hasta ese momento, tenía por objeto encontrar una forma de adquirir conocimiento. Su objetivo era el conocimiento. A partir de la aparición de los métodos de la ciencia, la obtención del conocimiento quedó en manos de la ciencia. Y lo que uno hubiera pensado que era lógico era que los filósofos se retiraran o se volvieran científicos, dijeran, bueno, esto no funciona, pero tenemos aquí todo un campo vastísimo de investigación del universo, una forma nueva de hacer preguntas y obtener respuestas. ¿Por qué la luna brilla? ¿Por qué las estrellas están lejos? ¿Por qué el agua fluye? ¿Por qué el cielo es azul? Muchos lo hicieron y crearon la ciencia que conocemos en los últimos 400 años, pero muchos no. Muchos dijeron, mira qué bien, estos tíos ya están ahí resolviendo los problemas del universo, pero nosotros vamos a seguir especulando y reflexionando sobre cuestiones cada vez más abstractas y abstrusas, sobre palabras que no tienen una definición. ¿Qué es la libertad? Pues mira, la libertad es lo que tú definas como libertad, porque en sí no hay una definición de libertad como no hay una definición de filosofía. ¿Qué es el yo? Pues no sé, depende cómo lo definas, porque si tú ofreces una definición podemos explorar. El yo es la capacidad de pensar. Bueno, podemos determinar si la gente tiene capacidad de pensar, entonces tienen el yo. Pero las preguntas tremendamente abstractas finalmente no llevaban a ningún lado. Yo he sentido que la disciplina profesional de la filosofía, que la labor profesional de la filosofía, que el esfuerzo académico de la filosofía es una pérdida de tiempo a estas alturas y desde hace un tiempo.
carece de aportaciones que realmente valga la pena señalar, y siempre que entramos en esta discusión llegan filósofos que me insultan, me atacan, y yo les pregunto cuáles son las grandes aportaciones de la filosofía como disciplina en los últimos 10 años. A cambio yo te doy las 10 grandes aportaciones del cine, las 10 grandes aportaciones de la poesía, los grandes poetas de los últimos 10 o 20 años, te doy a los grandes violinistas que han surgido, te doy los aportes de la física, de la química, de la biología, de la ciencia de materiales, de la ciencia espacial. Yo te puedo aportar de prácticamente todas las disciplinas, incluidas las humanísticas, por supuesto, los aportes de la psicología, los aportes de la sociología, los aportes... La psicología ya no es una humanidad, pero está en camino a ser una ciencia, pero de la sociología, de la historia, de la antropología, de la sociología, todos estos campos han ido avanzando mientras se apropian del método científico y lo aplican en sus campos. Todos han tenido aportaciones importantes en los últimos 10 años. ¿Cuáles son las grandes aportaciones de la filosofía? Lo que sigue es: lo que pasa es que tú no entiendes, lo que pasa es que tú no sabes, es que tú nos desprecias, es que tú eres un ignorante, es que tú deberías... Búscalo en Google. El mismo tipo de respuestas que recibo continuamente de los homeópatas, de los de la dieta alcalina, de los de la máquina de Rife, de los de todas las charlatanerías y de todas las embustes y patrañas a los que he dedicado buena parte de los últimos 40 años. ¿Cuáles son las aportaciones? ¿Qué justifica que mantengamos facultades de filosofía de donde salen señores que son profesores de filosofía o filósofos profesionales que hacen investigación filosófica que paga el Estado, que no tiene ninguna aportación visible? No estoy pidiendo que creen una forma de crear alimentación más efectiva, para eso está la biotecnología. Alguna aportación, lo que sea. Siempre sale el que dice: no, hay un filósofo que está trabajando con la gente que estudia la inteligencia artificial. No, ya, pero sus aportaciones no son aportaciones de la filosofía como tal. Lo que él está haciendo lo puede hacer cualquier persona razonable sin necesidad de haber estudiado filosofía, porque la filosofía que se estudia hoy es la historia de las ideas. Es la historia de las distintas cosas que han creído una serie de personas, desde los antiguos griegos o desde antes incluso, hasta la actualidad, todas las cuales no tienen relación con la ciencia ni con la realidad objetiva, sobre todo en los últimos 400 años. Tenemos propuestas políticas que han sido enormemente fallidas en muchos casos, pero todavía los filósofos cuyas ideas fracasaron en la práctica, los seguimos considerando grandes filósofos, los enseñamos en la escuela. Mira, nada más aquí, Nietzsche dijo, el señor estaba mal del cerebro. No, pero fue Nietzsche, era un filósofo. Y cada vez que tenemos un filósofo que declara alguna barbaridad, sale en los periódicos porque es filósofo. No hay ninguna razón para que se le dé más credibilidad a lo que dice un filósofo de lo que dice cualquier otra persona. Y sin embargo, tenemos una adoración a esta disciplina que a mí no me han acabado de explicar, o que no he acabado de entender, o que no tiene una explicación correcta. Yo creo que la filosofía académica no debería existir. Por supuesto, esto no significa que no exista la filosofía como la definí al principio, es decir, la capacidad de pensar, de cuestionar, de reflexionar, de especular, de hacer preguntas. Cuando a Bertrand Russell, que fue un gran filósofo, pero antes que eso era un matemático, le preguntaron para qué servía la filosofía, él decía que era para hacer preguntas. Pero al nivel al que ya estaba Russell y al nivel al que estamos hoy, los que hacen las mejores preguntas sobre física son los físicos, físicos que filosofan sobre la física. Los que hacen las preguntas más importantes y más relevantes sobre la biotecnología son los biotecnólogos que filosofan acerca de la biotecnología. Pero ¿qué elemento le da autoridad a una persona que dice haber estudiado filosofía para dictaminar cuestiones de bioética, para dictaminar cuestiones de física, para dictaminar qué líneas de investigación se deben llevar a cabo o para dictaminar si algo es verdad o no cuando no hay un criterio de verdad en la filosofía? Los filósofos reaccionan sintiéndose enormemente agredidos cuando uno dice esto. Y quizás lo entiendo, porque quizás ellos mismos no se han planteado realmente la utilidad de la filosofía y reaccionan a la defensiva. Yo no sé si tengo toda la razón, pero creo que tengo algo de razón, simplemente por el nivel emocional de las respuestas que evocan mis afirmaciones. Algunos científicos de gran importancia, entre ellos Stephen Hawking o Richard Feynman, han puesto en duda el valor de la filosofía, sobre todo
cuando la filosofía ya se queda solamente en el debate de las palabras, en el debate semántico, en el debate de las definiciones y en el debate donde trata de dirigir la moral, las actitudes y la vida de otras personas. Siempre me dicen, una de las respuestas que obtengo y que me parece más triste, es cuando me dicen, pero es que la filosofía es la que nos da la moral. Esto también me lo dicen, por cierto, respecto de la religión, lo oigo muchísimo. Bueno, es que sin religión perdemos la moral. No, ¿cuál es la moral de la religión? Dios mío, te lees la Biblia y aquello es una colección de horrores que justifica todo tipo de atropellos, desde el genocidio hasta el asesinato de niños, la esclavitud, la venta de mujeres. Es aterrador. ¿Qué moral vas a desprender de 10 mandamientos, de los cuales los 4 primeros son para exaltar a un Dios malcriado que quiere que lo adoren? Es una pequeñez moral de rey de segunda, la que se exhibe en los primeros mandamientos. ¿Cuándo ha resuelto la filosofía un problema ético? Pregunto yo. Ha presentado muchos problemas éticos, es cierto, sobre todo en el pasado. La gran mayoría de los debates éticos importantes están en el pasado, pertenecen al pasado, en cuanto a la aportación de la filosofía. Pero cuando tienes un problema ético real, la filosofía no lo puede resolver. Puede opinar, pero eso lo podemos hacer todos. Casos, ejemplos en los que estamos inmersos en este mundo hoy en día: la despenalización de las drogas, la maternidad subrogada, la prostitución, la venta de armas, las relaciones internacionales, la pena de muerte, o si no la pena de muerte, la pena de prisión permanente, la prisión de por vida. Todo eso son asuntos que están en el debate de la sociedad, de nuestra sociedad. En otras sociedades hay otros debates de otro tipo: abordar la corrupción, enfrentar a la ultraderecha. Hay 1000 debates en cada sociedad y en cada pequeña sociedad o cada nación o cada grupo de naciones. Y en todos ellos la filosofía no puede aportar nada más que opiniones. No tiene un método que permita decir, bueno, miren, lo más probable es que esto sea más cierto que esto otro. Esa capacidad de señalarnos en un dilema moral cuál es probablemente más cierto o mejor que otro, no la tiene la filosofía con su método, sea este cual sea. Y eso debería preocuparnos, porque se nos vende la filosofía como algo respetable, a los filósofos como personas que piensan mejor que nosotros. Y mire, yo conozco a varios y le puedo decir que no. Y no es que yo sea una lumbrera, pero conozco lumbreras. Y la mayoría de ellas, las que conozco, están en la ciencia, en el arte, en las disciplinas que realmente aportan. Estoy pensando en historiadores también, especialmente. Pero no se aprende a filosofar, no se aprende a pensar mejor que otros. Una carrera de filosofía no te hace mejor pensador. En general, las personas que estudian la licenciatura en violín en un conservatorio de calidad tocan mejor el violín que las personas que no. Sí hay personas de gran capacidad que pueden tocar el violín maravillosamente sin haber nunca asistido a un conservatorio, pero de media el licenciado en violín toca el violín mejor que todos los que no somos licenciados en violín. Me han dicho en muchas ocasiones, la filosofía es necesaria para enseñar pensamiento crítico. Pues mira, la mayor parte de la filosofía que yo conocí no me enseñó pensamiento crítico. Bertrand Russell lo hizo, pero como vuelvo a decir, primero era matemático. Pero la gran mayoría de los filósofos no te enseñan pensamiento crítico porque no te enseñan a dudar de ellos mismos. Simplemente te presentan sus grandes ocurrencias como realidades, sea Kant, sea Hegel, sea Marx, sea Cioran, sea quien sea. Están allí para decirnos cuál es la verdad, pero no para demostrarlo. Están allí para convencernos, no para ponernos a pensar. Ciertamente hace falta enseñar pensamiento crítico en las escuelas, estoy completamente de acuerdo, pero no estoy seguro que los estudiantes de filosofía, los que se enojan porque uno cuestiona la filosofía académica, no la actividad de filosofar, a ver si se entiende,
no creo que sean las personas más indicadas, cuando han demostrado una absoluta incapacidad crítica respecto de su propio espacio de funcionamiento, de su propia profesión, de aquello de lo que cobran. ¿Qué capacidad tienen para enseñarles a otros a ser críticos respecto del resto del universo? Cuando a mí me enseñaron distintas filosofías, todo el mundo pretendía tener la verdad. Costó trabajo descubrir que nadie en la filosofía tenía la verdad y que el cuestionamiento continuo, ese que promovían algunos como Bertrand Russell, lo que acaba haciendo es demoler a todos los filósofos, incluso a los que tienen 20 y pocos años y están saliendo de las facultades. Y están saliendo de las facultades a ser profesores de filosofía. Ese es el otro punto en el que quiero incidir. Cuando yo he dicho que la filosofía la encuentro como una disciplina académica inservible en este momento, o esencialmente inservible o fácilmente prescindible, aunque todo el que quiera sentirse filósofo tiene todo el derecho del mundo de hacerlo en su casa sin molestar a nadie y sin cobrar del dinero público, siempre me dicen que el problema es que hay que enseñar filosofía en las escuelas. Y estoy de acuerdo hasta cierto punto, va usted a ver. A mí me enseñaron filosofía en la escuela y era muy desesperante porque te enseñaban la ética históricamente. Entonces, cuando había una proposición ética de un griego, tú decías, oiga, no, pero eso está mal. No, tú no digas eso. Esto era lo que decía este griego. Ya, pero está mal porque yo tengo un argumento. No. Esto era lo que decía el griego, esto es lo que tienes que responder en el examen. Vale. 2 clases después, habíamos avanzado en la historia, y entonces otros griegos refutaban la propuesta ética de la anterior. Y entonces la anterior me dice, pues que yo tenía razón, ya, pero te estabas adelantando. ¿Esto es una clase de ética? No es una clase de ética, es una clase de historia de la ética. La historia de las doctrinas filosóficas, la historia del pensamiento, la historia de las formas en las que los seres humanos tratamos de aplicar nuestra capacidad analítica y cognitiva, la percepción de nuestros sentidos y nuestra reflexión a resolver los problemas del universo a nuestro alrededor, desde nuestro problema inmediato de comer hasta el problema de dónde salió el universo. Eso es una historia apasionante. Es lo que hice en los primeros minutos de este video. Y es importante enseñarles a los jóvenes esta historia del pensamiento. Y decir, incluso, hace 400 años llegamos a un método que nos ha sido utilísimo, que nos ha permitido lograr en 400 años un avance mayor que el que se tuvo en los 10.000 años anteriores desde que el ser humano se asentó en lo que empezamos a llamar civilizaciones. A lo mejor mañana tenemos un método mejor que el de la ciencia, ojalá, y si lo tuviéramos habrá que aplaudirlo y habrá que asumarse a él y abandonar el ya obsoleto método de la ciencia, pero tendrá que demostrarse que es más eficaz, tendrá que demostrarse que es más efectivo, tendrá que demostrarse que puede permitirnos obtener conocimientos más certeros de lo que nos ha permitido este método que delineó Francis Bacon en su Novum Organum en el siglo XVII. Enseñar historia del pensamiento y la historia de las ideas, la historia de las creencias, la historia de cómo se llegaron a justificar barbaridades también en la filosofía. Se llegó a justificar la esclavitud, se llegó a justificar el racismo, se llegó a justificar la guerra, se llegó a justificar la tortura, la humillación, la sumisión, el ataque a la homosexualidad, el ataque a las mujeres, el ataque a las personas, a los zurdos, que es una cosa que siempre suelo comentar. Las personas zurdas todavía cuando yo era pequeño eran vistas como alguien muy raro y había que obligarlos a escribir con la derecha porque la izquierda era la mano del diablo y porque entre los musulmanes todavía no puedes comer con la mano izquierda. Es una falta de respeto horrible porque la mano izquierda es la mano del diablo, se come con la derecha. Y tuvo que venir la ciencia a decirnos, no, ser zurdo es una forma de ser, no es una maldición bíblica. Y no, probablemente Judas no era zurdo, ni pelirrojo, porque los pelirrojos también lo llevaban. Todo eso lo han justificado las filosofías a lo largo de la historia. Y ha sido la ciencia la que nos ha tenido que enseñar que están equivocados. ¿Hay que enseñar esa historia? Por supuesto. ¿Pero algún niño ha aprendido a filosofar porque le enseñaron filosofía en la escuela? No. Recita debidamente que primero fueron los presocráticos y luego vino Sócrates, y Sócrates, su alumno fue Platón, y Platón fue profesor de Aristóteles, y Aristóteles fue profesor de Alejandro Magno, y lo acompañó mientras arrasaba la mitad del mundo conocido. Eso es historia. Y la historia es fundamental porque nos permite no cometer los errores del pasado.
Debemos enseñar filosofía, debemos enseñar filosofía. Debemos enseñar lógica, pero la lógica hace mucho tiempo partió, se fue de casa de la filosofía a vivir en casa de las matemáticas, y la mayor parte de los lógicos de hoy en día están viviendo más en el terreno de las matemáticas. La lógica no es una defensa de la filosofía, como no lo son las otras disciplinas humanísticas que tienen aportaciones claras y que nos permiten realmente conocer cada vez un poco mejor el universo que nos rodea. Probablemente estoy equivocado. Sí, cuando se trata de opiniones y no se trata de hechos demostrables, aunque creo que es demostrable que no hay grandes aportaciones de la filosofía en los últimos 100 años, o 200, cuando se trata de opiniones puedo estar equivocado, a lo mejor están por ahí unas aportaciones maravillosas que yo desconozco y que demuestran que estoy totalmente equivocado. Lo aceptaría en cuanto las vea. Como puedo estar equivocado al respecto de las hadas, puedo estar equivocado al respecto de la dieta alcalina, puedo estar equivocado al respecto de la homeopatía, de los ángeles, de los pitufos y de lo buena persona que es Francisco mientras encubre violadores con sotana. Puedo estar equivocado, pero cuando la única respuesta que recibo es tú eres imbécil, tú eres ignorante, tú eres una persona de mala fe, tú eres inservible, tú eres igual que un creacionista, tú eres un antiintelectual, tú eres un enemigo del pensamiento, tú no sabes de qué estás hablando. Y este tipo de cosas que suelen provenir más que nada de los herbolarios y de los que creen en ovnis, a mí me hace sospechar muchísimo y me hace pensar que un poco de razón puede ser que tenga yo. ¿No cree usted?